5 de la tarde con 20 minutos. Nos acompaña ahora el analista político Eugenio de Medina. Muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Bueno, los fujimoristas, sobre todo Luz Salgado, también Alejandro Guinada, de la bancada de Fuerza 2011, los congresistas fujimoristas están pidiendo revisar el informe de la Comisión de la Verdad, pues señalan que sería una oportunidad para corregir los errores que en su opinión se han cometido. Debemos indicar que durante más de 2 años la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con 12 miembros principales, investigó los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y el año 2000. La comisión se formó a iniciativa del gobierno transitorio de Valentín Paniagua y empezó a trabajar en el gobierno de Alejandro Toledo. Los miembros de la Comisión de la Verdad eran Beatriz Albajar, Rolando Ames, Enrique Bernales, Carlos Iván de Gregori, el padre Gastón Garatea, el pastor y el congresista Humberto Lay, Sofía Mascher, Monseñor Luis Bambarén, entre otros. Bueno, debemos indicar que a este pedido de los congresistas fujimoristas para que se revise el informe de la Comisión de la Verdad, Sofía Mascher ha señalado que en el mundo no existen antecedentes de revisión a los informes finales presentados por comisiones de la verdad. ¿Esto es así? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primeramente, yo creo que tenemos que no perder de vista lo siguiente, ¿no? Los informes de comisiones de la verdad que se han hecho, por ejemplo, en Chile, tomaron una distancia de bastantes años después de ocurridos los hechos que estaban analizando. En mi opinión personal, y esto no tiene nada que ver con lo que han planteado los fujimoristas, he sostenido en otras entrevistas de que ha faltado distancia histórica para analizar este informe. Me parece que tiene una serie de vicios que no han sido de repente resaltados por otros políticos, y en todo caso importa bastante poco si es que eso ha sido revisado o no en otras realidades. Lo importante es que este es un documento concreto que incluso su propio presidente o expresidente de la Comisión de la Verdad ha dicho de que era una especie de primer intento de aproximarse al análisis de los hechos. O sea, vamos a decirlo. No es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si no es la verdad absoluta, hay una cosa que hay que decirla. Es un borrador de trabajo. Yo he comparado muchas veces el informe de la Comisión de la Verdad con un informe de consultoría. Y puede sonar duro lo que dijo, pero es un borrador de trabajo sobre el cual podemos ir ajustando cosas porque no está muy claro para mucha gente si se ha recogido toda la verdad, ¿no? En todo caso, no estoy diciendo que haya que borrar necesariamente algunas cosas. Lo que digo es que hay que extender el análisis y yo creo que no hay que tener miedo de poder expandirlo. O sea, ¿se puede revisar el informe de la Comisión de la Verdad en su opinión? Yo no solamente creo que se puede, sino que se tiene que hacer. Hay demasiados elementos en el informe de la Comisión de la Verdad que han dado pie justamente al resurgimiento de Sendero. Yo no estoy diciendo con esto que los destacados miembros de la Comisión de la Verdad hayan tenido esa intención. Yo creo que son personas muy probas. Pero algunas conclusiones, por ejemplo, el haberse negado a calificar de terrorismo a los actos que han ocurrido, que perpetró Sendero Luminoso y el MRTA. O sea, no hay una definición de terrorismo en el informe de la Comisión de la Verdad, ni los llama terroristas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que te podría poner es que coloca en la misma línea a las Fuerzas Armadas y a los terroristas como si fuera una lucha beligerante entre ellos, una suerte de guerra civil que tiene al pueblo peruano de espectador. Y esas son cosas que muchos no pensamos que se ajusta a la verdad. Ahora, el mismo Enrique Bernales, que es miembro de la Comisión de la Verdad, reconoce que pueden haber imperfecciones de carácter metodológico en cuanto a procesos de acopio de información y de verificación, porque se habla mucho de las cifras que se manejan oficialmente y lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Usted también cree que pudo haber errores metodológicos? Bueno, está reconocido ya desde el momento que se hizo el informe, solo que no se publicitó mucho, que las metodologías que se emplearon para las proyecciones de los desaparecidos, por ejemplo, son cifras por lo menos discutibles desde el punto de vista incluso estadístico. No ha quedado muy claro eso y motivó en su momento que el general Arias Graziani, o el vicealmirante, no estoy muy seguro, renunciara a firmar el informe porque consideraba que se estaban magnificando cifras. Pero repito, no solamente es un tema metodológico, es un tema de enfoque general y es un tema también que me parece que recoge un sesgo fundamental. Yo voy a poner un ejemplo para que la
la teleaudiencia lo entienda. Si se hiciera un informe en el Perú sobre el proceso, por ejemplo, de privatizaciones y concesiones de los últimos 20 años, e invitaran a 10 personas ligadas a la Asociación de Bancos, a la CONFIEP, a los que han sido los intelectuales de los modelos APP en el Perú, obviamente no es raro de que el informe tendría un talante favorable a decir que todo el proceso fue limpio, fue transparente y fue maravilloso para el Perú. O sea, es muy importante quiénes son los que entran con qué visión a analizar este caso. A mí me parece que, por ejemplo, es gravísimo que hoy día escuche a la señora Sofía Maher y diga como un asunto menor en otro canal, que diga, un error que yo cometí fue, bueno, oponerme en su momento a que las víctimas del terrorismo, digamos, de los grupos subversivos, hubieran dado las suficientes declaraciones y yo quería que solamente se concentraran en la víctima de las Fuerzas Armadas. Un asunto absolutamente menor, pero yo estaba en la universidad en este momento y antes de venir acá lo estuve viendo. ¿Ella ha declarado eso? Ella declaró hoy en la tarde eso en otro canal de noticias y estoy seguro que los videos están ahí y me parece que no son asuntos menores, me parece que son asuntos de fondo. Como un asunto de fondo me parece lo que recogí yo en un artículo que publiqué ayer en Correo, donde recojo unas declaraciones del expresidente de la Comisión de la Verdad que declara en una página web de cierta universidad que el gran objetivo, el gran logro del informe se cumplió, el cual era el encarcelamiento del presidente Fujimori, lo cual la verdad que creo que la comisión no se hizo para eso. Y yo creo que este no es un tema de defender el fujimorismo, no, eso es un asunto absolutamente que le corresponde. La señora Sofía bancada. Maher señala de que el fujimorismo le está dando un uso político a este tema de la Comisión de la Verdad, ha cuestionado que pretende darle un uso político. Hay que considerar que el informe de la Comisión de la Verdad, si no es el mejor, es uno de los mejores informes en el mundo, que son más de 40, y subrayó que la sociedad peruana es consciente de lo sucedido décadas atrás y que hubo mucho más consecuencias y muertes de los imaginados. Yo quiero decir dos cosas. El fujimorismo tiene que defenderse solo y es un tema, si aprovechan o no políticamente esto es parte de lo que ellos hacen. En mi opinión personal, como analista político, creo que esto es lo primero que estamos viendo una bancada fujimorista, porque hasta ahora hemos visto esfuerzos individuales de alguno que otro parlamentario, ¿no? Y bueno, otros, si eso los une para poder plantear alguna posición, enhorabuena. Pero vamos al hecho de fondo. Aquí no se trata de ir contra el régimen fujimorista. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la figura del terrorismo de Estado, o sea, como si el Estado peruano hubiera respondido con similar brutalidad a Sendero y al MRTA, estamos cuestionando no al fujimorismo, estamos cuestionando Acción Popular, al PPC, al APRA, al fujimorismo, y estamos cuestionando a Perú Posible y al gobierno, al Partido Nacionalista, que siguen en esa misma línea de lucha. Entonces, yo quiero llamar la atención de algo de la gente. Las mayores muertes, las mayores masacres, esas que fueron recogidas, por ejemplo, en la película de Lombardi, de La Boca del Lobo, fueron en la década del 80. Y no fueron en la década del 90. De hecho, el propio informe recoge que la mayor cantidad de víctimas fueron en la década de los 80. Sin embargo, el peso recae en lo que sucedió en los 90. Entonces ahí yo creo que de por sí, desde el punto de vista científico-social, no se sostienen las conclusiones y por supuesto llama la atención, ¿no? El teniente general Fab Arias Graciani, justamente, el que también formó parte de la Comisión de la Verdad, dice que él firmó con reservas el informe porque, por ejemplo, él dice que se hizo un buen trabajo, pero él notó un sesgo de izquierda, un sesgo antimilitarista. Nosotros buscábamos la verdad, pero algunos miembros buscaban qué militar era culpable para meterlo preso. Eso cuestionaba el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Él también señala, pues, que no está de acuerdo cuando se afirma que existió una política de Estado para violar los derechos humanos. Bueno, yo lo primero que me preguntaría es por qué lo firmó en todo caso. Yo no entiendo eso de firmar con reserva, ¿no? Si uno firma, uno suscribe unas conclusiones y si uno no está de acuerdo, uno se retira o no firma. Me parece que es lo que tiene que ver. Pero más allá de las personas, insisto, yo no quiero cuestionar a los comisionados que probablemente hayan tenido una mejor intención, las conclusiones de las cuales se deviene lo demás. Por ejemplo, el no llamarles terroristas y el situar las Fuerzas Armadas en la misma liga de los terroristas, da pie que hoy en día tengamos a un Movadef que dice, yo sí quiero ser partido político oficial porque la Comisión de la Verdad no está negando eso, no está poniendo al terrorismo fuera o a los grupos terroristas fuera de la escena, porque en la lógica de ese informe habría que poner también fuera de la escena política a las Fuerzas Armadas, y eso es lo que no resiste el menor análisis. Entonces yo creo que
es necesario que ese informe sirva con un buen borrador de trabajo. Hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que discutirlo. ¿Cómo revisarlo? ¿Cómo sería revisarlo? Bueno, revisarlo es, creo, someter, y aquí creo que los medios tienen una gran importancia, someter a la discusión intelectual, ¿no? Intelectual real, no la intelectual política, porque, como tú has dicho, hay grupos que van a querer sacar su tajada política, eso es parte de la dinámica propia de los partidos. Yo me refiero a un debate académico, donde muchos académicos, muchos intelectuales no hemos sido llamados a esa discusión, y yo creo sinceramente que hay argumentos por los cuales hacerse. De nuevo, yo sinceramente creo que un verdadero informe de la Comisión de la Verdad va a tener que demorar por lo menos 10 años más para tomar una distancia de 20 años de cuando ocurrieron los hechos y a tener algo de distancia histórica con la cual abordar esos temas de una manera menos apasionada. Muchas gracias, doctor de Medina, por haber estado en la Central de Informaciones de RPP. Pausa, ya volvemos. El Pleno del Congreso sancionó al legislador Walter Hacha por abusar sexualmente de una ex trabajadora del Congreso. Le impusieron 120 días sin goce de haber.